Ya, ya de ya. Ok. Entonces repito. ¿Por qué se produce el bostezo? Porque hay un cambio, o sea, dijimos que tenía que existir la misma presión aquí afuera, pero aquí adentro que aquí afuera, ¿verdad? Entonces hay veces cuando nosotros nos levantamos eh, por algún X motivo que se produce, pero durmiendo, se produce durmiendo, hay una alteración en la presión que hay dentro del oído, ¿ok? En la caja del tímpano. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una alteración en la cantidad de aire que pasa a través de la caja del tímpano. Entonces, lo que ocurre, lo que se cree que ocurre, es que se acumula mucho aire en la caja del tímpano, ¿ok? Y por eso no permite el paso de aire desde las fosas nasales hacia el oído, ¿ok? Y la idea es que el aire circule, entre y salga, entre y salga. Entonces, ¿qué hace el organismo para nuevamente restablecer ese proceso de entrada y salida del aire? Bosteza. Una vez que bosteza, produce que salga el aire de la caja del tímpano e inmediatamente la persona vuelve a introducir aire, ¿ok? A la caja del tímpano y se regula la presión. ¿Entendieron? ¿Entendió? Sí. Sí. Ajá. Pues, igual esto es, ¿cómo se llama? Cultura general. Ajá. Y bueno, hay dos músculos, estos dos músculos lo que hacen es tensar el tímpano, ¿ok? Realmente en la audición no cumple una función así que wow, qué función. Y en la cara interna tenemos dos agujeros. Tenemos la fosa oval y la fosa redonda. La fosa oval permite la inserción del estribo, ¿ok? Y la fosa oval es la que comunica el estribo con la cóclea, ¿ok? Con la caracola, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vibra primero el martillo se articula con el yunque, entonces el martillo cuando vibra hace vibrar al yunque y cuando el yunque vibra hace vibrar al estribo y después el estribo transmite esa vibración a la caracola, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? La función de los huesecillos del oído lo que hacen es amplificar las vibraciones, ¿ok? A medida que va brincando la vibración desde el martillo hasta el yunque y del yunque al estribo, las vibraciones lo que hacen es aumentar. ¿Me explico? Van aumentando y se va amplificando la vibración para que cuando llegue a la caracola pueda estimular adecuadamente al nervio auditivo, ¿ok? Y aquí vemos la caja del tímpano. Fíjense, el martillo, el yunque y el estribo. Martillo porque tiene forma de martillo. Yunque porque tiene forma de yunque. Yo no sé si ustedes conocen un yunque. Han visto los Looney Tunes, que no son de esa época, pero me imagino que en algún momento habrán visto el coyote, el correcamino, que siempre cargaban un yunque. Busquen la imagen de un yunque, en pocas palabras. Busquen la imagen de un yunque si no conocen qué es un yunque y van a ver que ese hueso es igualito a un yunque. ¿Ok? Y el estribo se llama así porque parece la zona donde uno coloca el pie de un caballo. Cuando uno se va a montar en la silla de un caballo, ¿verdad? Tiene unos sitios, una zona donde uno pone el pie, ¿verdad? Que se llama estribo. Entonces, este hueso tiene forma a ese estribo y por lo tanto se conoce como estribo. ¿Ok? Me faltó decir que la trompa de Eustaquio tiene un epitelio plano cúbico. ¿Ok? Perdón. Bendito sea el creador. La trompa de Eustaquio tiene un epitelio parecido o igual al epitelio respiratorio de la nasofaringe. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, pero no tiene células caliciformes. Muchos libros dicen que tienen caliciformes, pero hoy en día se sabe que no. ¿Ok? Por si no se tapara. Por lo tanto, no hay células caliciformes. ¿Sí? Entonces, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y por debajo de ese epitelio, en el tercio anterior, que es está recubierto de cartílago. Y en el tercio posterior, que es está recubierto de hueso. ¿Ok? Básicamente sucede lo mismo que el conducto auditivo externo.
Ok, acuérdense que la trompa de Eustaquio se conoce como conducto auditivo interno. Muy bien. Entonces, fíjense, el martillo, el yunque y el estribo. El martillo está pegado a la membrana timpánica, vibra la membrana timpánica, vibra el martillo, vibra el yunque, vibra el estribo y el estribo transmite la vibración a través de la fosa oval a la caracola. ¿Ok? Y esto que está aquí es la fosa redonda para regular lo que es la presión que hay en el oído interno. O sea, la presión que hay en el oído interno es traspasada a la caja del tímpano. A ver, no. La trompa de Eustaquio, entonces ya lo hablamos, es esta, comunica otra vez, comunica lo que es la nasofaringe con el oído medio, ¿ok? Y acuérdense, tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y el tercio posterior está tapizado de hueso y el tercio anterior está tapizado de cartílago. Y por la caja del tímpano pasa un nervio que es el nervio cuerda del tímpano, que va a inervar a las glándulas submandibular, sublingual y o sea, cumple funcionalidad en lo que es el gusto en los 2 tercios posteriores de la lengua. La lengua se divide en 3 tercios. Tercio anterior, tercio medio y tercio posterior. Los 2 tercios anteriores son inervados por las cuerdas del tímpano. Los 2 tercios anteriores son los que captan el sabor dulce, salado y, si no me equivoco, ácido. Entonces, si una persona se inflama el oído, normalmente pierde el gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Por qué? Porque al inflamarse el oído medio, ¿verdad? Se inflama el nervio de la cuerda del tímpano. Por lo tanto, no se percibe el gusto en la mitad anterior de la lengua. Y, bueno, los músculos que hay en la caja del tímpano son 2. El músculo del estapedio, o músculo del estribo, y el músculo el músculo del mango del martillo, o músculo esquelético, que se va a unir obviamente al mango del martillo. Básicamente lo que hacen es tensar los huesos del tímpano, ¿ok? Hacen tensar el tímpano. Ajá, esto es lo mismo. Fíjense, la cavidad timpánica o caja del tímpano, martillo, yunque, estribo. Fíjense que el estribo está pegadito de la caracola. Caja del tímpano, membrana timpánica, conducto auditivo interno. ¿Qué pasó? Caja timpánica, martillo, yunque, estribo, caracola, membrana timpánica, conducto auditivo interno o trompa de Eustaquio. Y aquí viene pasando el nervio de la cuerda del tímpano. A ver, esto es lo mismo. El martillo, bueno, se divide en cabeza, cuello y mango o manubrio, o también llamado umbus. ¿Ok? Cabeza, cuello y umbus. La cabeza es la que está pegada a la membrana y el umbus es el que está pegado al yunque, perdón. El yunque tiene cabeza y tiene 2 ramas. Una rama horizontal y una rama vertical. La rama horizontal es la que está pegado al cuerpo, al manubrio del martillo. Y la porción vertical es la que está pegada a este hueso que es el estribo. Fíjense que pareciera la zona donde uno pone los pies en la silla de un caballo. El estribo tiene mitad ósea y la parte superior es cartílago. ¿Ok? Y tiene la base, el estribo, que es esto, y la cabeza. Y acuérdense, la cabeza es cartílago. La articulación entre el yunque y el martillo, ya solo hablamos. Y vamos ahora con el oído interno. El oído interno se divide en 2 porciones, laberinto óseo y laberinto membranoso. ¿Cómo es eso? Bueno, el laberinto se llama caracola o laberinto, porque fíjense que parece todo un laberinto. Entonces, caracola porque parece un caracol y laberinto porque parece un laberinto, obviamente. Tiene un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto membranoso es un conjunto de conductos, ¿ok? Y ese laberinto membranoso está metido dentro del laberinto óseo. O sea, el laberinto óseo es como una carcasa, ¿ok? Como una concha, como una carcasa que envuelve al laberinto membranoso, ¿ok?
El laberinto óseo se divide en vestíbulo y cóclea. El laberinto membranoso se divide en vestíbulo y cóclea. Lo único que este es membranoso y este es óseo. Esto es hueso y esto es tejido conectivo. ¿Ok? El laberinto óseo, entonces es una concha que envuelve el laberinto membranoso. Y se divide en conductos semicirculares que se llaman semicirculares porque fíjense que hacen un círculo por la mitad, no hacen un círculo completo, de ahí semicirculares. El vestíbulo, que es esta porción media del laberinto, y la cóclea. ¿Ok? Y el laberinto membranoso se divide igualito en canales semicirculares que tienen una dilatación. Eso lo vamos a ver cuando veamos la porción del equilibrio del oído. El vestíbulo, que se divide en utrículo y sáculo, que fíjense que están metidos dentro del laberinto óseo, y la cóclea. ¿Ok? Vamos a centrarnos en esta clase en la cóclea. ¿Ok? La cóclea tiene 3 porciones. 1, 2 y 3, o 3 canales. Esos 3 canales se les llaman rampas. ¿Okay? Tenemos la rampa vestibular, atrás, rampa vestibular, rampa timpánica, y esto que está aquí, que es la rampa media o rampa coclear. ¿Ok? Rampa vestibular, rampa timpánica y rampa media o rampa coclear. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Pregunto. Porque por esas dos rampas van a circular lo que es la endolinfa y la perilinfa. Por la rampa vestibular y la rampa timpánica circula perilinfa. Y por la rampa media o rampa coclear circula endolinfa. ¿Ok? La endolinfa tiene un líquido, o sea, su composición es igual a la del líquido intracelular, o sea que tiene mucho potasio y poco sodio. Y la perilinfa tiene un líquido que es equivale al líquido extracelular, tiene mucho sodio y poco potasio. Esto es importante porque cuando ustedes vean fisiología del oído, les van a preguntar esto. Y para que entiendan fisiología del oído, tienen que entender cómo está constituida la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa es líquido intracelular, es decir, mucho potasio y poco sodio. La perilinfa es líquido extracelular, o sea que tenemos mucho sodio y poco potasio. ¿Ok? Muy bien. El ejemplo claro es esto que estamos viendo aquí. Supongamos que lo que está por fuera es la rampa mediastínica, perdón, la rampa mediastínica, la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Ok? Y entre ambas, en el medio, la rampa coclear o rampa media, ¿verdad? Fíjense, la rampa media, la rampa timpánica y la rampa vestibular están llenas de líquido, que en ese caso sería representado por perilinfa. Y la rampa media, que es el globito, también está llena de líquido y está llena de endolinfa. ¿Ok? Esto es un ejemplo de lo que hablamos anterior. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Ok. Es fácil. Entonces la endolinfa, líquido intracelular. La perilinfa, líquido extracelular. Apréndaselo porque se lo van a preguntar. Esto es desde el punto de vista histológico, fíjense. Esto sería la pecera y esto, perdón, esto sería la pecera y esto el globo. Esto es la rampa coclear, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Aquí hay perilinfa y aquí hay endolinfa. Y aquí lo vemos otra vez. Rampa timpánica, vestibular y coclear. Muy bien. Seguimos. Entonces, acuérdense, el laberinto óseo tiene una porción coclear, que es la encargada de la audición, y tiene una porción vestibular encargada del equilibrio. Aquí es donde se ejerce la función del equilibrio del oído y lo vamos a ver en la próxima clase. Y aquí es donde se produce la audición. ¿Ok? Importante. Ya esto lo hablamos. A ver, ¿por qué se repite tanto?
esto es el laberinto membranoso. Y fíjense lo que les estoy mencionando. Rampa vestibular, rampa timpánica y rampa media. Si la caracola es así enrollada. Si nosotros la estiramos, la vemos así. ¿Ok? O sea, si nosotros agarramos esa cóclea, la estiramos, la vamos a ver así. ¿Ok? Y hay un sitio, es decir, esta zona aquí donde termina la cóclea, que se denomina helicotrema. ¿Qué es helicotrema? El helicotrema es donde se comunica la rampa vestibular con la rampa timpánica. Y fíjense que la perilinfa va circulando entre ambas rampas. ¿Ok? Helicotrema. Ojo, eso se pregunta. Ajá. Fíjense que aquí está el yunque, perdón, el estribo, comunicándose por la fosa oval con la rampa vestibular. Entonces, ¿qué ocurre? La vibración del estribo es transmitido a la cóclea y hace vibrar la perilinfa. ¿Ok? Y a su vez, fíjense que entre la rampa vestibular y la rampa media hay una membrana que es la membrana de Reissner o membrana vestibular. Y entre la rampa media y la rampa timpánica hay otra membrana que es la membrana basilar. Por eso es que se llama laberinto membranoso, porque tiene esas dos membranas. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vibra la perilinfa, hace vibrar a la membrana de Reissner y a la membrana basilar. Y esa vibración se transmite a la rampa media, donde se encuentra la endolinfa. La endolinfa empieza a vibrar y mueve a una porción que ya vamos a ver, que es donde se encuentra el nervio auditivo. La cóclea es envuelta sobre un pilar central, sobre un eje central. Es como si viéramos esta escalera. La escalera representa, mejor dicho, la cóclea. Y la parte media es ese eje central que se llama modiolo. ¿Ok? Modiolo, que lo vemos aquí. Aquí le hicimos un corte a la cóclea, la agarramos y la picamos por la mitad y le estamos viendo, ¿verdad? Hicimos un corte coronario a la cóclea y le estamos viendo así. Todo esto es cóclea. ¿Ok? Fíjense, esta es la rampa timpánica, la rampa vestibular, perdón, la rampa timpánica. Bueno, al revés. Rampa vestibular, rampa timpánica y la rampa media. Aquí hay perilinfa y aquí hay endolinfa. ¿Ok? La membrana de Reissner, la membrana basilar. Todo esto vibra y hace vibrar a la endolinfa que está dentro de la membrana, perdón, dentro de la rampa media. ¿Ok? ¿Y qué es el modiolo? El modiolo es la fibra, o es representado por las fibras del nervio auditivo. ¿Ok? El nervio auditivo mete sus brazos en la cóclea, ¿ok? Y la cóclea lo enrolla, lo envuelve. ¿Sí? Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a ver si tengo una imagen. A ver, aquí. Fíjense. Este es el nervio auditivo. Este es el nervio auditivo. Fíjense como el nervio auditivo está metiendo sus brazos dentro de la caracola y la caracola lo está envolviendo, se está enrollando alrededor del nervio auditivo. Entonces el nervio auditivo es el que forma el eje, el pilar central, que es lo que se conoce como modiolo. ¿Ok? Modiolo con M. ¿Se entendió? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ok. Muy bien. Aquí vemos lo mismo. Fíjense, el nervio vestíbulo coclear o auditivo. Fíjense que él prolonga sus fibras y la cóclea lo envuelve. ¿Ok? Esto es la cóclea envolviendo. El modiolo, rampa vestibular, timpánica y media. Las membranas, perilinfa y endolinfa. Y aquí en dibujito. Ajá. Entonces vamos a suponer que agarramos una de estas porciones y la amplificamos. Esto que está aquí. Esto. Lo agarramos y lo amplificamos. Lo hacemos más grande y lo vemos así. Celda externa, pero rampa vestibular, rampa timpánica, rampa media, membrana de Reissner, membrana basilar. Hay una parte en la cóclea, ¿verdad? Que está
en todo el centro de la cóclea que se llama órgano de corte. El órgano de corte es a donde llega específicamente el nervio auditivo, ¿ok? Y el órgano de corte de la cóclea se ve así. Si lo vemos más, o sea, amplificamos la vista, lo vemos así, ¿ok? Y vemos, fíjense, vemos varios tipos de células, mejor dicho. Tenemos estas células que están, lo primero que hay que hacer antes de entrar a eso, hay que dividir el oído, dividir esta porción o órgano de corte. Lo dividimos por la mitad. Trazamos una línea por esto que está aquí que se llama túnel de corte, ¿ok? Se corta. Y nos divide en una línea, una porción externa, una porción interna. La porción externa está representada por tres tipos de células. Vamos a ver si tengo otra imagen por aquí. Ah, bueno, esto es el mismo, el modiolo. Fíjense, el modiolo, que es el nervio auditivo. Antes de hablar del órgano de corte, el nervio auditivo se divide en un ganglio, ¿verdad? Un primer ganglio que es el ganglio espiral, emite fibras nerviosas a través de una lámina de hueso que se conoce como lámina espiral ósea, que es lo que envuelve a esta fibra nerviosa, y luego forma otro ganglio que es el ganglio ciliar, ¿ok? Y ese ganglio ciliar emite fibras nerviosas al órgano de corte. Estamos viendo la cosa mucho más específica. Modiolo, ganglio espiral, lámina espiral ósea, ¿verdad? Con fibras del nervio auditivo, ganglio ciliar, y de ahí nacen las fibras más chiquitas que van al órgano de corte. Entonces el órgano de corte desde el punto de vista histológico se ve así. Aquí tenemos el ganglio ciliar, las fibras nerviosas, más atrás la lámina espiral ósea. ¿Ok? Aquí, antes de entrar al órgano de corte, antes de entrar allá, aquí, en esta porción, esto que está aquí es hueso. ¿Okay? Esto es todo puro hueso. Y aquí, valga la redundancia, nace un epitelio que es un epitelio cúbico, estratificado, vascularizado. Pregunta de examen. ¿Cuál es el único epitelio que es vascularizado en todo nuestro organismo? Este epitelio que se llama estría vascular. ¿Ok? Estría vascular. Está vascularizado. ¿Sí? Es el único epitelio que está vascularizado en todo nuestro organismo. ¿Y por qué está vascularizado? Porque ese epitelio, gracias a, o sea, las células de ese epitelio, gracias a que tienen vasos, ellos sacan, esas células sacan el líquido de esos vasos sanguíneos y lo transforman en endolinfa y la liberan a la celda media. O sea que en la estría vascular es donde se produce la endolinfa, ¿ok? En ese epitelio que es el único epitelio del organismo que está vascularizado, es un epitelio cúbico, estratificado, vascularizado. Y hacia abajo, fíjense que tenemos otro epitelio que en realidad se llama pseudoepitelio. Se dice que es un epitelio plano simple, ¿ok? Esto es un epitelio plano simple, que se llama pseudoepitelio porque realmente se dice que no es un epitelio, ¿ok? Y el órgano de corte, por su parte, sí es un epitelio cilíndrico estratificado, ¿ok? El órgano de corte. Y ya lo vamos a ver. Amplificamos el órgano de corte, entonces fíjense, esta es la estría vascular, ¿verdad? Y esto es el pseudoepitelio, ¿ok? Y aquí el órgano de corte. Fíjense, el órgano de corte, tengo otra imagen, aquí está. El órgano de corte tiene varios tipos de células. Fíjense, lo dividimos a nivel del túnel de corte y esto es lo externo y esto es lo interno del órgano de corte. ¿Qué vemos ahí? Fíjense, vemos estas tres células que se llaman células pilosas, ¿ok? O células vellosas. Las células pilosas o vellosas son tres tipos de células especializadas que tienen estereocilios. Esto es un epitelio cilíndrico estratificado. Estas células tienen estereocilios. Y además de tener estereocilios, no, nada más, tienen estereocilios, ¿ok? Y se comunican hacia abajo con unas células de sostén conocidas como células faringias. ¿Por qué faringias? Porque tienen una faringe que llega al polo apical del epitelio, ¿ok? Muy bien. Hacia afuera tenemos la célula limitante externa, ¿ok? Y hacia adentro la célula limitante interna. De aquí a aquí va el órgano de corte. Pregunta de examen. ¿Quiénes limitan al órgano de corte? Las células limitantes, externa e interna. Entonces tenemos las células pilosas
que son 3 del lado externo y una del lado interno. Las células faríngeas, que son células de sostén, que son 3 del lado externo y una del lado interno. ¿Ok? Y las células del pilar, interno y externo, que no cumplen una función específica. Y fíjense, aquí viene la lámina espiral ósea. Aquí estaría el ganglio ciliar. Y fíjense que aquí vienen las fibras nerviosas. Y las fibras nerviosas se sitúan en lo que es la base de las células pilosas. ¿Ok? Y nos faltaría nombrar, bueno, aquí están las células del pseudoepitelio, que realmente no cumplen una función específica, así que no nos vamos a centrar en ella. Igual aquí. Y fíjense que aquí tenemos otras células especializadas que son las células interdentales. ¿Qué hacen las células interdentales? Forman esto que está aquí que se llama membrana tectoria. Fíjense que la membrana tectoria está pegada de lo que es los estereocilios de las células pilosas. Entonces, repito, células pilosas, células faríngeas, células limitantes y células interdentales. Las células interdentales producen la membrana tectoria. La membrana tectoria está pegadita de los estereocilios de las células pilosas. ¿Por qué es así? Fíjense. Y ahora vamos a lo que más nos importa. Dijimos entonces que la perilinfa, ¿verdad? O sea, el yunque, el estribo, luego de que vibraba, hacía vibrar a la perilinfa de la rampa vestibular y la rampa timpánica, ¿verdad? Posterior a eso, esa vibración de la perilinfa hacía vibrar a la membrana de Raynier y la membrana timpánica, ¿verdad? La membrana basilar, perdón. Entonces, esa vibración se transmitía a la endolinfa, ¿ok? Entonces empezó a vibrar la endolinfa. Y cuando empieza a vibrar la endolinfa, eso hace vibrar a su vez a la membrana tectoria o membrana tectorial. La hace vibrar y hace vibrar a los estereocilios de las células pilosas, ¿ok? Y al hacerlas vibrar, a los estereocilios de las células pilosas, se abren unos canales mecánicos porque para abrir esos canales en esas células necesitan moverse, las células necesitan moverse. Si las células no se mueven, no se estimulan, no se abren esos canales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se abren los canales y empieza la entrada de iones a la célula, ¿ok? Y se produce una despolarización. O sea, en pocas palabras, esto obviamente tiene que ver potencial de acción para entender todo esto, pero en pocas palabras lo que ocurre es que se estimula o se activa la célula. Las células pilosas se activan. Y adivinen qué, las células pilosas están pegadas a fibras del nervio auditivo. Entonces las células pilosas vibran, se activan y mandan el estímulo a las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas mandan el estímulo, transmiten el estímulo al ganglio ciliar. El ganglio ciliar lo transmite al ganglio espiral y el ganglio espiral transmite esa información completa al nervio auditivo. Y el nervio auditivo manda la señal al encéfalo. Y el encéfalo lo traduce como sonido. Así se produce la audición. ¿Se entendió? Sí. Algo así. Bueno, tienen que volver a ver la clase otra vez. Es muy interesante, ¿verdad? El tema del oído. Cómo se escucha y cómo se ejerce el equilibrio. ¿Alguna Bastante pregunta? complejo. No,